Hola, sí, buenos días. Bienvenidos a todos nuestros clientes y oyentes de AvaTrade. Hoy un lunes más, última semana del mes de junio. Vamos a empezar hoy con nuestro análisis de mercados como cada lunes y cada miércoles, hoy 27 de junio. Antes de nada, recordarles rápidamente la advertencia de riesgo. Cualquier información sobre mercados de capitales y negociación divulgada en este seminario web se le proporciona únicamente con fines informativos y no debe interpretarse ni aplicarse como un consejo de inversión, una recomendación o sugerencia. Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Bien, empezamos entonces la jornada de hoy, análisis de mercados. Para cualquier detalle de contacto, recuerden nuestro canal de Twitter, nuestro canal de YouTube y nuestro servicio de atención al cliente, clientes@avatrade.com en castellano, y nuestros analistas pueden dirigirse a cualquiera de los analistas con los que ustedes tengan contacto. Recuerden que esto es un comentario sobre economía y mercados y no da recomendaciones ni compra, ni venta, ni ningún tipo de activo. Esta información y opinión, pero no asesoramiento ni recomendación. En nuestra agenda de hoy, pronóstico semanal de los principales pares, análisis de sentimientos de mercado y fundamental y nivel y análisis en los principales índices en materias primas, criptodivisas y acciones o stocks. Bien, el IBEX arranca de nuevo la semana al alza y pone en su punto de mira los 8.300. Antes de recordar esto, me llamó bastante la atención toda esta semana pasada y muchos clientes han preguntado acerca de ello. ¿Qué ocurre con el Bitcoin? Bien, el Bitcoin y los 2 años que dicen algunos que queda para romper su máximo, la volatilidad extrema que ha tenido últimamente las criptomonedas y en este caso en concreto o en particular el Bitcoin, parece a veces apoderado del valor con muchos cambios de sesgo y tal como está ocurriendo con las variaciones en las bolsas, aunque con mayor vigor si miramos al universo criptográfico. Ahora lo que se retornan son las acusaciones mutuas entre los tótems del sistema. Esta semana le ha tocado enfrentamiento entre Bitcoin y el CEO de Binance, en donde hace sus presagios en el periódico muy famoso de The Guardian. Bien, es curioso que el consejero delegado de Binance haga declaraciones en un periódico británico, ya que la compañía tiene prohibido realizar cualquier actividad regulada en el Reino Unido. Sus expectativas es que nadie daba nada hace 4 años por Bitcoin a $20,000, que ahora nos parece un nivel bajo para una criptomoneda y considera que la divisa digital le llevará un tiempo volver por donde solía estar, unos meses o incluso hasta un par de años, señala el CEO de Binance, mientras que considera que las fluctuaciones de precios a pesar de la entidad son normales. En su gráfica de cotización vemos como el valor consolida niveles y se aleja al alza de la cota de 20,000 con una recuperación a doble dígito en la última semana en concreto del 10,6%. También reduce sus caídas anuales al 53,53%. Bien, como ven ahí, tienen ustedes el valor desde dónde estábamos y a dónde estamos actualmente, cercano a las cotas de los 20,000. Bien, a nivel de indicadores técnicos que elabora estrategias de inversión, coloca a Bitcoin en niveles muy bajos, en modo bajista y con apenas medio punto a destacar del punto total de los 10 posibles. Ahí hablamos de que sitúa en este caso a valores, pues a un horizonte gráfico en lo que dice que parecía lógico que el Bitcoin iniciara el camino que está teniendo. En el gráfico del Bitcoin desde 2020 no se observa ningún soporte de consideración, por lo que perfectamente puede ir a buscar la zona de $13,000 y tiene un pequeño soporte en la zona de $20,000, que es la que está ahora transitando, pero si los pierde técnicamente tiene toda la pinta de seguir cayendo y buscar niveles sensiblemente increíbles. Entonces, en este caso, según este análisis, lo ven en la posibilidad de que pudiera llegar hipotéticamente a la zona de los 13,000. Bien, Rusia
entra en suspensión de pagos por primera vez desde el año 1918. El país habría incurrido en su primer impago de deuda en divisas desde 1918, según Bloomberg. Bien, un dato a tener en cuenta, veremos cuáles son las consecuencias de todo esto. Bien, la cuestión de forma general en el mercado no es si es el Producto Interior Bruto o el PIB de Estados Unidos entrará en recesión, sino cuándo, y podría ser ya este año o será el próximo año. Las opciones son mayores que nunca, advierte Nomura, el analista, por lo que la espiral inflacionista y las expectativas de los precios energéticos y la incógnita del techo del IPC y el descenso del valor de los activos y el freno que el encarecimiento del dinero de la Reserva Federal ocasionará a la economía. El banco de inversión japonés sitúa el receso a finales del 2022. Así dice Nomura. En Economist Intelligence Unit también destacan las mismas focos de preocupación y un diagnóstico similar en contracción del PIB americano, aunque deja en el aire si se producirá este ejercicio o en el 2023. Por otro lado, recuerden algo súper interesante que hemos encontrado esta semana, y es que los metales industriales y las bolsas están en corrección, en una correlación completamente homogénea. Desde el año 2014, la correlación de las bolsas en Estados Unidos, y en este caso se está refiriendo a la S&P 500 y los metales industriales, ha sido muy elevada, que llega hasta un nivel del 0.87, casi 1, muy cercano al 1, 0.87. Ahí tienen cómo están ambos, uno en color amarillo y el otro en color rojo, los metales y el S&P 500. Bien, las bolsas europeas abrían hoy la sesión con subidas. El DAX se sumaba un 0,5% hasta 13.190. El FTSE avanzaba 2 décimas hasta los 7.224 y el CAC avanzaba algo más de medio punto porcentual hasta los 6.109. El euro estaba en la zona de 1,0566, el yen en 134, la libra esterlina en 0,86. Algunos de los indicadores de interés: el Dow Jones en 31.500, el S&P en 3.911, el Nasdaq en los 12.105, el VIX de nuevo había bajado a la zona de 27, ha bajado, y el Nikkei ha subido de nuevo a la zona de casi los 27.000 en 26.895. Bien, parece que las bolsas empiezan a recuperarse un poco. Esto no significa que sea una noticia esperanzadora, pero sí, un poco con la estabilidad del dólar, pues hace que el mercado de divisas presente un panorama inusual en estos tiempos tan turbulentos. El euro, la libra esterlina y el yen se mueven en estrechos rangos de precios, en tanto el dólar australiano y el dólar canadiense presentan un comportamiento dispar pese a su vinculación con las materias primas. Precisamente las materias primas están siendo protagonistas de los mercados en esta hora. La baja del petróleo, el gas natural, la plata y el platino reflejan la preocupación que existe por una probable recesión en la economía estadounidense que pronto se podría extender al resto del mundo. Los bancos centrales, responsables en buena parte de la inflación galopante actual, intentan recuperar el tiempo y las oportunidades. La inflación bajará sin duda en parte por estas medidas y que en parte por lo que la excesiva demanda de bienes posterior a la pandemia será pagando. El precio del petróleo roza los $100 y si bien por el momento intenta escapar de dicha zona, vuelve hoy una otra vez sobre la misma. Más allá de que comienza a sentirse los efectos de la medida de la OPEP que aumentará la producción del crudo y de la del gobierno de Estados Unidos que liberó más de 230 millones de barriles de petróleo. Cabe acotar que en los últimos días el precio del combustible sufrió algunos recortes en la primera potencial global. El peligro de una recesión se ve también en los precios del gas natural, que luego de llegar a la zona de $9,66 a su máximo anual a su máximo de 15 años, la materia prima perdió más de $3,50 en pocos días, cerrando la semana pasada en la zona cercana a los $6,10. En este caso, con el paso del tiempo, veremos si esta baja es de forma circunstancial o si Europa logrará encontrar un reemplazo del gas ruso, para lo cual ya ha echado mano de sus viejas
usinas a carbón. La bolsa de Nueva York se alejó en las últimas sesiones de estas preocupaciones y las acciones de las principales empresas volvieron a crecer en los últimos días. El yen vuelve a caer, esta vez sin la presión del petróleo y del gas. El calendario de noticias de hoy no es muy importante este lunes y el evento de la semana sin duda será la presentación conjunta de la titular del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, del gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, y del presidente de la FED, Jerome Powell. La reunión que tendrá lugar en Portugal y estará prevista para el miércoles en el inicio de la sesión americana y dejará bastante para el análisis. Bien, aquí tenemos una noticia bastante interesante y es que la posibilidad de que en los próximos meses, según opina UBS, la entidad bancaria y el analista, que la subida de tipos de interés por parte del Banco Nacional Suizo debería reducir el impulso del dólar estadounidense y en consecuencia los economistas de UBS han rebajado sus previsiones sobre el dólar contra el franco suizo. Ahí tienen que él bajará en los próximos meses. La inesperada subida de las tasas provocará un fortalecimiento del franco frente al dólar. Y ahí tenemos que recientemente hemos rebajado nuestras previsiones del dólar contra el franco suizo a 0,94 para finales de septiembre, a 0,93 para finales de diciembre y a 0,91 para finales de marzo del 2023 y 0,88 para finales de junio del 2023. Estaremos pendientes de lo que ocurra en todo este tiempo y si se cumplen estas previsiones. En el tema de la plata, algo muy interesante también, como están viendo ustedes ahí en ese gráfico de 4 horas, vemos ese salto importante en el precio de la plata. Está cercano a la media de los 200, en este caso, para conquistar de nuevo valores de 22. Una debilidad sostenida por debajo de 21 cambiaría el riesgo a favor de los bajistas, pero si se mantiene por encima de 22, podríamos seguir viendo un impulso interesante y la plata gana fuerza por segundo día consecutivo y se recupera aún más del mínimo del mensual. Donde tenemos que podría entonces acelerar el movimiento hacia una resistencia intermedia en la zona de 22.30 y después en el 22.50, 22.60 y el nivel de 23. Por el otro lado, el mínimo está en la zona de 21.10 y una ruptura por debajo de esa zona lo podría llevar a 21 y a 20.90. Bien, llamativo hoy hemos dicho que Rusia hace default, que las bolsas subían hoy en la madrugada en la madrugada del Asia-Pacífico y subieron el viernes también en Europa y en Estados Unidos. Los metales industriales ya acumulan en lo que va de año un 11,11% de caídas tras haber llegado a acumular un 26% de subidas a principios de marzo. Desde marzo aproximadamente, del momento en que empezó el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, ha ido cayendo, acumulando a día de hoy 11,11% de pérdida. El oro subía ligeramente de precio tras acumularse y haber acordado los aliados occidentales la prohibición de compra de oro a Rusia. También se plantean poner un máximo al precio del petróleo que sale de Rusia. El Fondo Monetario Internacional rebaja su previsión de crecimiento para Estados Unidos y la Reserva Federal drenó el viernes una repo inversa a un día por un valor, una cifra récord, en este caso un poco menos de récord de 2.000 millones de 180.984. Bien. Los metales industriales y la bolsa, vemos que desde el año 2014 la correlación entre la bolsa de Estados Unidos, el S&P 500 y los metales ha sido muy elevada, de un 0,87%, y se puede ver ahí en el gráfico. Vemos esa correlación. Fíjense, el S&P 500 es el amarillo y vemos los metales que van casi correlacionados. El S&P 500 está intentando volver a la senda marcada. Ahí tenemos como la senda actual del S&P 500 en rojo y la senda que teníamos anteriormente. Este es el gráfico 2 en donde se muestra el GPS del S&P 500 que parece que quiere volver a la senda estricta.
En el gráfico 3 que vamos a ver ahora, vemos cómo partiendo de un punto que las caídas se igualaban en porcentaje en ambos años, la bolsa en los últimos días parece haber querido fracasar el experimento y vamos a ver también el gráfico cuarto en donde vemos el GPS de 2000 para el Nasdaq 100 que continúa fiel a la senda que tenía en el año 2000 y se ha acelerado en la caída respecto a cómo bajaba en el 2008. Vamos a ver el siguiente gráfico, aquí lo tienen, el S&P 500 y el Nasdaq. Ahí tienen el Nasdaq actualmente en rojo y la caída desde máximo como en el 2000. Las materias primas retroceden y la recesión avanza. Es un espectáculo ver a los gobiernos chapoteando todos en la misma charca con medidas económicas que estuvo probado que en los años 1970 que no solo no servían para el mal que pretendían remediar, sino que empeoraban la situación. Esto indica el economista prestigioso Juan Ignacio Crespo. Veremos a ver si se vuelve a dar lo mismo que ocurrió en los años 1970. Los mercados de renta variable subieron al final de la semana, ya que el posicionamiento final recibió el impulso que necesitaba gracias a la reducción de los rendimientos de bono. Fíjense algo muy interesante y es que el Bitcoin en esta gráfica en color azul frente al S&P 500 que está en color rojo y al Nasdaq que está en color verde. Fíjense cómo hasta ese momento llevaban una correlación completamente interesante. ¿Por qué debería molestarnos? Bien, desde principios del año el Bitcoin ha estado muy correlacionado con los principales índices. El Nasdaq y el S&P 500, el Bitcoin ha comenzado a separarse y a moverse significativamente a la baja, por lo que queda por ver si sigue siendo un indicador principal del sentimiento de riesgo. Bien, en general el sentimiento está empeorando y esta fue la lectura más baja de la historia. Cada vez parece más probable de una recesión que sea inmediata, inminente, y los consumidores están reaccionando en consecuencia. Y en este caso, la reducción de las expectativas de inflación en las encuestas de sentimiento de Michigan fue la principal razón del repunte del viernes. Para recapitular, como recordatorio, las estimaciones de beneficio han sido continuamente mejoradas, repetidas por los analistas de Wall Street. La realidad está a punto de llegar a casa. Bien, aquí tenemos cómo está el mercado actualmente con esas subidas de Microsoft, de Google, de Amazon, de Apple, de Tesla. El mercado casi completamente en verde. Tenemos ahí los principales índices americanos todos en subidas. Y casi no tenemos bajada, solamente esa bajada súper importante que ahora vamos un poco a destacar, que es del algodón, de menos 1,23%, el gas natural que baja por debajo de 6,5, se va a la zona de 6,20, y el heating oil, que también después de este fin de semana con el rollover se fue por debajo y se ha quedado en la zona de 4,32. Ahí tienen las gráficas de todos los principales índices, el Dow Jones, el S&P, el Nasdaq. Bien, ahí el único que vemos es el VIX, que ha retrocedido el índice de miedo en este caso, y el mercado pues está reaccionando de nuevo de forma un poco positiva, y vemos ahí que está en la zona de 28. Ahí tenemos el DAX, el Eurostock y el Nikkei subiendo. El crudo oil que se mantiene en la zona de 107 y el Brent que ha vuelto a lanzarse a la zona de los 115, y tenemos ahí el gas natural, como hemos dicho, en la zona de los 630, y el heating oil con el nuevo contrato de futuro rondando la zona de los 4.3. Ahí tenemos el silver, como hemos dicho, que se está tratando de acercar de nuevo la plata a la zona de los 22. Y por otro lado tenemos esa caída tan importante del Cooper, del cobre, que se ha ido a la zona de 370, y el Palladium que está tratando de nuevo recuperar niveles por encima de 1900, junto al platino que también está tratando de recuperar niveles por encima de 900. Bien, muy llamativos son los gaps que han generado
en este caso los granos o el maíz, por ejemplo, fíjense ese gap tan importante, habiéndose ido de nuevo a la zona de 6.70, estaremos pendientes en qué momento quiera ser capaz de nuevo el maíz para tratar de tapar ese gap, ese hueco importante. Fíjense en otro gap muy importante, en el soybeans, ¿vale? Y ahí tenemos el wheat que de nuevo ha vuelto a bajar y ha perdido ya la zona de los 1000. Se mantiene cercano a la zona de los 950. Bien, en este caso tenemos que el dólar está ahí un poco en esa zona de 103 aproximadamente. Y tenemos en este caso pues ahí un poco lateral el euro, el yen también, la libra está lateral en unos rangos de movimientos cortos y australiano y neozelandés también en zonas laterales. El único que ha subido un poco con más fuerza ha sido el franco suizo. Bien, ahí tenemos que el Bitcoin de nuevo manteniéndose por encima de los 20.000 entre la zona de 21.130 y 21.516, en este caso cotizando en 21.404, y el Ethereum de nuevo recupera un poco la zona de los 1.200 manteniéndose entre 1.212 como mínimo y 1.235. El euro, la libra, ahí en la zona de 1.22, el dólar contra el yen en la zona de 135. Y tenemos que en este caso el neozelandés se mantiene en la zona de 0.33 y el euro contra la libra que de nuevo salta a 0.86. Cualquier duda, cualquier consulta, tienen ustedes también la herramienta de AVA Protect para poder protegerse en su gestión de riesgo en todas sus operaciones de Forex, oro y plata. Cualquier duda pueden consultar con sus analistas de cuenta. En unos minutos estará disponible la grabación en nuestro canal de AVA YouTube. Y cualquier duda, cualquier consulta, estamos a su disposición. Gracias, buen día, un saludo.